Mari mari pu lamien, mari mari pu chilcatufe, mari mari pu peñi, mari mari con puche. Pachantuka natram kayain kiñe sungu. Tugulpa yain ta lawentu wunzungu. Chumuishtain lawentu kelta pu puche. Iniam ta Keyuntuku keita fachidungumu, feichizungu natram kayain. Hoy día vamos a conversar también sobre el sistema de salud mapuche y el documento base para conversar sobre esto es un documento del Machi Víctor Canivillán, Peñi de Carahue. Es una de las personas que ha escrito bastante sobre cómo funciona el sistema de salud mapuche, y en base a ese documento vamos a conversar sobre el sistema de salud mapuche y vamos a tomar algunos aspectos relacionados con Mapuche Cutrán. Primero, decirle que el sistema de salud mapuche tiene una visión integral que abarca los ámbitos de la vida mapuche, y dentro de eso abarca el aspecto espiritual, el aspecto psicológico, el aspecto físico y el aspecto social. Por lo tanto, cuando hablamos de salud mapuche, estamos hablando de esos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando la persona, desde el punto de vista mapuche, percibe un dolor o una enfermedad, lo que se llama cutrán, tiene que ver con eso. Porque dentro de la concepción mapuche el hombre es uno solo, la persona es una sola, y puede estar afectado espiritualmente, psicológicamente, físicamente, socialmente. O a veces puede estar afectado socialmente, pero eso también le afecta psicológicamente y espiritualmente. O sea, es una cadena. Y cuando se trata una enfermedad mapuche, se trata en todos estos ámbitos. Femuechita amulequita sumu, femuechita felequita cutrán, inchinta in pumapuchingen, mleida cutrán puyilelu, loncolelu, calul, Huelu kafe muechir feichi cutrán, kafe muechir chemkeita pura inmameu, fe muechir amulegeita, tfachizungu pupeñi pulamien. Kafe muechir mai mleita piñe sungu, kumefelen piñechi sungu. Kumefelen, kom tfachi pu sungu. Kumel kalelu feita kumefelen piquetache. Kumel kalelu ni peju. Kumel kalelu ni lonko. Kumel kalelu ni kom ni kalul. Kumel kalelu ni reinmaengen. Puche pulof chengen. Feita kumefelen tap keita inchinta ipuma puchengen. Welu felen nule zungu feita utan kuleintati. Entonces, para decir que estamos bien, que hay un kmefelen, decimos que la persona está bien en estos 4 ámbitos: en lo social, en lo espiritual, en lo psicológico y en lo físico. ¿Ya? Ahí tenemos un kmefelen o un kmemongen, un estar pleno. Por otro lado, ahora, el desequilibrio de las personas, de los che, no viene por sí solo, digamos. Este desequilibrio de las personas no es por casualidad, sino que nosotros mismos, los che, las personas, tenemos gran responsabilidad en ello, ya que desde nuestra visión mapuche, los che somos parte del
el Guaymapu, o sea, somos parte del universo. Y en todos estos espacios, en este Guaymapu, hay tanto materiales como inmaterial que lo componen, y bajo de la tierra también existen, digamos, diferentes Nehuen, diferentes Ñen, diferentes Puyi y diferentes Ngnen. O sea, nosotros, desde el punto de vista de la concepción cultural mapuche, nosotros no somos el centro del universo, sino que somos uno más de este universo. Y desde ese punto de vista, muchas enfermedades son producto de transgresiones que nosotros producimos al no respetar las normas culturales establecidas por la cultura y por los Ñen, por los Nehuen, por los Puyi. Por eso que hay un dicho en mapuche, que dice que Kishung Neukulelain, o sea, que nosotros no nos mandamos solos. Kishung Neukulelain. Hay otros también que existen con nosotros, o coexisten. ¿Ya? Por lo tanto, cuando transgredimos ciertos espacios, ciertos Nehuen, ciertos Puyi, nos podemos también enfermar. Por otro lado, en cada espacio, en cada lof, existe una diversidad de Nehuen y de Ñen que sostienen y regulan, cuidan lo que allí existe, digamos. Por lo tanto, el mapuche o los mapuches nos enfermamos por no respetar esas normas existentes donde nosotros vivimos. Por ejemplo, si alguien arranca una planta medicinal sin pedir permiso al Ñen de ese espacio y de esa planta, está atropellando al dueño de ese lugar. Por lo tanto, tendrá un llamado de atención, y esto puede manifestarse a través de un cutrán. Seguramente de primera o una vez, si lo hace, no le va a pasar nada, pero si lo viene repitiendo permanentemente, con el tiempo esa persona, desde el punto de vista cultural mapuche, esa persona se va a enfermar. ¿Ya? Entonces, Feimeu, me leita in cuñutu cunia fiel, cuñutu cual, cuelucafe muechi, yamnia fiel, con mapu, con mahuiza, con trayenco, con lelfun, kishu, mlela intainchinta y puma puchengen, de fachina mapumeu, feimeu mleita y yamnia fiel, cunia fiel, ta mapu, cunia fiel ta ñen mapu, cunia fiel ta ngene mapun. Muechi pupeñi pulamien, niainta kumemongen. Huelu fue nulin, kutana fuin. Kutana fuin tai peyu, kutana fuin tai piuque. Feula tu culpa ya quiñeque kutan. Algunas enfermedades que voy a hablar son enfermedades clasificadas desde el punto de vista de Peñi Víctor, que él clasifica las enfermedades como, por ejemplo, tiene una clasificación que son los Mapu Kuchan. Dentro de estas enfermedades Mapu Kuchan están todas aquellas enfermedades que es productos por nuestra propia, por faltar a la norma cultural, ya sea al Ñen, al Nehuen, al Puyi, y hay diferentes tipos de Mapu Kuchan. Por ejemplo, está el Konun Kuchan, está el Meulen Tuku Kuchan, está el Inakon Kuchan, está el Ñiwin,
ñiwin, está el trafentun y está el rulmewun o el rumewi. Rulmewun. Ahora, ¿en qué consiste en cada uno de estos? Por ejemplo, el Konun-Kutran es una enfermedad producida por la transgresión de una norma que establece que las mujeres embarazadas y niños deben evitar el contacto con seres que están agonizando. ¿Ya? Sobre todo mujeres embarazadas. No ver, no observar un animal cuando lo están sacrificando o una persona cuando está en estado agónico. ¿Ya? Porque por ejemplo, si la mujer embarazada rompe esta norma y presencia la muerte de un ser, puede tomar el último aliento de ese ser vivo y ese aliento puede traspasarse al feto. Entonces, cuando el niño nace, después puede presentar síntomas o rasgos agonizantes. Por ejemplo, dificultad para respirar, convulsiones, malformaciones, etc. Y esa enfermedad se llama Konun-Kutran. También hay otro tipo de Konun-Kutran, es cuando los niños, por ejemplo, salen a jugar en un horario que está prohibido. Por ejemplo, también cuando estos mismos niños presencian la muerte de algún animal. También puede pasar lo mismo tanto con la persona embarazada como con niños. Después tenemos el Meulentun. ¿Qué es el Meulentun? El Meulén, me parece que en una clase le expliqué, el Meulén es el remolino de viento. ¿Ya? Meulén Gruf. Y aquí, este molino de viento, cuando se produce a mediodía, en Rañanto, produce mucho daño, digamos. Y también cuando se produce el Meulén a la entrada del sol. En esos dos periodos, cuando puede producir enfermedad, y esta enfermedad se llama Meulentun-Kutran. Y ese Meulentun-Kutran, generalmente las personas, los síntomas o los que sienten hay un fuerte decaimiento y repentino decaimiento, hay mucho sueño, hay temor, llanto, hay mucha tristeza en esa persona. Entonces ese es Meulentun-Kutran. Ahora seguramente si usted lleva a esta persona a médico de la sociedad no mapuche, seguramente le van a encontrar otro tipo de enfermedad, pero dentro del contexto de la cultura mapuche, ese es Meulentun-Kutran. También está la enfermedad que se llama Inacon. Y esta enfermedad se produce producto de la transgresión de la norma del tiempo. Por ejemplo, si una persona está muy debilitada espiritualmente y psicológicamente y transita en una hora no prudente, por ejemplo, cuando está a mediodía o cuando está en la tarde, se puede enfermar. Es una fuerza, pero acá la diferencia no es el Meulén, sino que la fuerza de la naturaleza que se apega, se posee a la persona y comienza a desgastar su energía hasta enfermarla. Y eso se llama Inacon. Es muy parecido al Konun, pero acá no es la fuerza del aliento de la persona, sino que acá es la fuerza de un elemento de la naturaleza, de una energía de la naturaleza. También tenemos el ñiwin. El ñiwin produce una desorientación
y hace que la persona se pierda, producto también de una energía, de una fuerza de la naturaleza. La persona se desorienta y se pierde, no sabe dónde está, ni en tiempo ni hora. Entonces eso se llama ñiwin, y es producto, digamos, también porque la persona está débil psicológicamente y espiritualmente. Y ñiwin significa perderse. Trafentun, muy conocida, y yo pienso que acá a las personas, generalmente a todas estas enfermedades que le nombré anteriormente, lo pone dentro del trafentún. Sin embargo, no todas corresponden al trafentún, porque el trafentún es una enfermedad producida por el encuentro con fuerzas espirituales de la naturaleza que aparecen en cualquier momento del día o noche, en forma de remolino de viento. Provoca decaimiento, sueño, desorientación, temor o fiebre. Ahora, quienes saben diagnosticar y saben qué son estas enfermedades, cuál de ellas, generalmente son los machi, ¿ya? Los machi, las machi, o también algunas personas que tienen ese, pudiéramos decir, ese kpalme, ese kimun, de poder ver qué tipo de enfermedades son. A veces ahí están los peumatufes, están los ñenpín, que también saben sobre enfermedades y que pueden, digamos, diagnosticar cuál de ellos es. Ahora también hay otra, la última enfermedad, que es el Rulmewun. Acá esta enfermedad es producto diría yo, de cuando las personas, dijimos que en todos los espacios naturales, ya sea en una montaña, en un menoco, en un trayenco, en una vertiente, en todos esos espacios hay ñen, hay nehuen y hay puye. A veces las personas destruyen esos espacios, y cuando destruyen esos espacios pasan a llevar ciertas energías, ciertos puyi, ciertos ñen de esos espacios, y se enferman, ¿ya? Y eso se llama Rulmewun, pasar a llevar, Rulmewun. Destruir un menoco, por ejemplo, sin pedir permiso, intervenir un estero o una vertiente. Ahora los síntomas son susto, temor, angustia, no poder dormir bien, soñar puras tonteras y tener pesadillas, ¿ya? Ese tipo de es común, pero las personas a veces los confunden con el trafentún, que no es lo mismo. Por lo tanto, acá tenemos varias enfermedades que existen hoy día en las comunidades y que son tratadas principalmente por machi. Feleima y pupeñi pulamien, fentren mle itacutrán, huelu mle itaman loncón tu guafiel, café muechi piuquen tu guafiel, tayin café muechi nutram kayafimun, tami pu chiquechemeo, cuñiu tu cual, tapu chiqueche, cuñiu tu cual, café muechi pu chaqueche, quiñequemeo soy chemglelu tanam feichi zungumu feichi nutrameo mleitaman culpan y afiel. Bueno, café muechi pubeñi bulamiento fachi kutran pinge que está mapu kutran pinga mapu kutran tfa. Bueno, café muechi mleita weza kutran mleita epu feichi kutran. Kiñe infitun pingelu kangelu zawun pingelu. Te fachi huezacutan kiñe infitun pinge pinga, es producido, digamos, por el infitun, es
es un mal, ¿no es cierto?, que se causa a la víctima a través de algún objeto de uso personal o de elementos como las uñas, el cabello, la saliva, puede ser. Entonces tenemos Mapukuchan, pero también tenemos otra clasificación que se hace, que es el Huezakuchan. En esta enfermedad de Huezakuchan se ubican aquellas enfermedades que son producidas por otras personas que comúnmente son llamadas calcu. Dentro son llamadas calcu, digamos, en la cultura mapuche. Y son conocidas como Calcutuguncuchan. Y acá, como le decía, existen principalmente dos. Una que es el infitun, que es el mal que se causa a la víctima a través de algún objeto. Y el otro es el zagun, y esto es cuando a través de una ceremonia cerrada entre calcu o algún calcu se hace mal con el objeto de provocar escasez de cosecha, muerte de animales, etc. Lo que trae como consecuencia a su vez enfermedades de los integrantes de esa familia. Todas estas formas de hacer mal se llaman feyazcan, ¿ya? Feyazcan se llaman. Y que se producen generalmente cuando existe mucha envidia entre familias. Feyazcan zongu. Feyazcan zongu. Bueno, también existen los Kisukuchan. También existen los Kisukuchan, son todas aquellas enfermedades que le producen o que se le dan principalmente a personas que son rechen y anuchiche, ¿ya? Personas que tienen algún don especial. Pero también se dice que todas las personas mapuche tenemos Kisukuchan. Kisukuchan. A veces se confunde con el Kisukuchan con Machikuchan. Machikuchan son enfermedades propias de Machi, ¿ya? Y el Kisukuchan es una enfermedad propia de cualquier persona, pero es una enfermedad espiritual. Y no todas las personas que tienen Kisukuchan son llamados a ser Machi. Eso no es así. Por lo tanto, existe el Kisukuchan también. Generalmente se observa más en las Machi, en los Lonco, en los Guillatufe, en los Nguyenpin, en los Umachife, en los Lahuentuchefe, en los Peumatufe. Pero también hay personas que no son Nguyenpin, no son Guillatufe, no son Machi, también pueden sufrir de Kisukuchan porque algún antepasado cumplió un rol en la sociedad y que se sigue manifestando, digamos. Femuechi pupeñi pulamien, kamleita Kisukuchan piñechi kuchan, huelet fachi Kisukuchan reche metemta niekelafi, kamleita pu machi nielu Kisukuchan, pulonko, pun yatufe, pun yanpin, pu sumachife, pu lahuentuchefe, pu peumatufe, con feyengen niefi tfachi kuchan Kisukuchan pingelu, huelu kafe muechi quiñe que me omleita reche, nielu kafe muechi tfachi kuchan. También están los huecuchan, que no lo vamos a tomar. También están los huincacuchan, que son enfermedades producidas producto del contacto con la sociedad huinca y que en la cultura mapuche hoy día se conocen como huincacuchan. Ahora, con respecto a quienes tratan estas enfermedades, tenemos a los agentes de salud mapuche. Y uno de los agentes importantes de salud mapuche son los y las machi, ¿ya? Pero también están los nutamchefe, son los componedores de hueso. Están las puñeñelchefe, que son las personas que tienen que ver con los partos, las parteras. Tenemos los lahuentuchefe, que son aquellas personas que tienen conocimiento de la herbolaria mapuche.
de las hierbas y que hacen cierto tipo de lawen. Tenemos los Nyenpin, que significa el dueño del saber, el dueño de la palabra, y que también saben de algunos de enfermedad. Y la diferencia entre un Nyenpin y un Machi es que el Nyenpin con Papa Yikelay no entra en trance. También tenemos los Ngchal Machife o Zungu Machife, conocido más como Zungu Machife, pero también se le llama Ngchal Machife. Y también saben de enfermedad y son rañiñelwe, digamos, entre el puelle de las personas y del machi. Esa es la función del Zungu Machife, rañiñelwe. Feimeo, Feleima y Pupeñi, Pulamien, tu fama está cada tu culpa ya ahí está iniamta la wen tukei, chumechi kimni y tfachi la wen, mleita pungatam chefe, mleita pupiñel chefe, mleita la wen tu chefe, kamleita punyan pin, pun michal machife, ka zungu machife mlei, welu kamlei pumachi, nielu ta kimun. Feimeo feula kafe machi tu culpa ya fiyinta pumachi, chumachi ni la wen tu kenengen, chumachi ni kasau kenengen, chem kasau tu culpa kenengen, feichi zungu kafe machi pichi nutram kaya fiyin. Welu nelu meu, piwa in chumachi ni machi kenta machi, sheo iniam ta suyi ke teu, feichi zungu ka tu culpa ya fiyin, te fachi nutram meu. Unelu meu mleita pu machi, mlei ni kupalme meu mlei ni mlei alta machi. Refe mwechi machi ngege laita che. Refe mwechi ta machi ngege laita machi. Unelu meu fachi puche ni ita machi kupan. Nielu machi kupan che kinye ke ta machi kei, kinye ke kafe mwechi machi ngege lai, kinye ke la wentu ke ni machi ngenual, welu kompti pantu kutan mekiara jitfa. Feimeo falin zungu tfa. Ayekan zungu nu. Falita machingyal ta che. Falita kume machingyal. Fententi pantu meleita ni kimal. Noram ni peju. Noram ni peju machi. Noram ni chenyi peju ka. Fententi pantu meleita miawal. Kinye kume machimeu. Reklual. Feimeu ta kimkei ta che. Welu kinye ke meu kafe mwechi, mitai mitem ta machinge ke ita che, machinge ke ita machi, feichi zungu ne wek melai. Peñi pulamien. Primero decirles que cómo se manifiesta el tema de machi, digamos. No todas las personas pueden ser machi, primero que nada. Hay un puelle de machi. Cuando hay puelle de machi, esa persona tiene que tener, si es que tiene un cupalme de machi, o sea, una persona no puede ser machi si no tiene cupalme de machi. O sea, en su familia anteriormente, en su linaje, tuvo que haber existido machi. Y para comprobar si es así, lo ideal es verse por 2, 3 machi para que le hagan pelotu, pegutu, pelotuñam. ¿Ya? Entonces de ahí se sabe si realmente es un puelle de machi.
o Huechane Wenchi. Por otro lado, los machi, las personas que tienen este llamado, también tienen lo que se llama un perimontu. Y un perimontu es una visión. Y esa visión es el Nehuen que se hace ver, ya que se hace ver ante él, y es un puyo de Machian, de su antepasado. Por lo tanto, no es fácil poder decidirse ser machi, porque también es una gran responsabilidad. Ahora, lo ideal es que estos machis, las personas que tienen este llamado, ese Nehuen, ese perimontu, generalmente se ha producido a temprana edad. Dijimos que, por lo general, digamos, la mayoría de los machis inician en su rol a través de esta forma, del perimontu. Pero siempre debe haber antecedente de la existencia de otro machi en el antepasado de esta persona que tiene este llamado. Por otro lado, también existen lo que se llaman Ankantu Machiwun o Ankantu Machiluwun. Es cuando la persona sobre los 30, 40 años dice tener un perimontu o se hace machi después de avanzada edad. Generalmente hay personas que eligen, digamos, ser machi después de edad, ¿ya? Y las personas asumen el rol de machi a una edad ya avanzada. Y esto, forma de manifestación, generalmente dicen las personas que busca a la persona más débil para instalarse ese puye de un antepasado que fue machi. Pero también se dice que se produce eso cuando el antepasado machi no cumplió bien la función que debiera haber cumplido y murió a temprana edad. Y después vuelve a una persona de edad avanzada. Y eso, desde el punto de vista cultural mapuche, estos tipos de machi no son muy bien vistos. ¿Ya? Ahora pero también no hay que confundir, digamos, a veces las personas que se hacen machi después de una edad ya madura. Sin embargo, el perimontu, la visión, el llamado de machi lo tuvieron antes, cuando eran niños, solo que lo fue suspendiendo producto de no decidirse y no obtener el apoyo de la familia. ¿Ya? Ahí es la cosa un poco diferente. Entonces eso se llaman Ankantu Machi. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de consagración de machi? Tufachi pu che, nielo tufachi pu yu, tufachi machi pu yu, mulnei ni conal, kinyekume machi meu. Fei meu, inaya y tufachi kimun, kimai chumechi ni kuthaugen, kimai chumechi ni pepil nga kengen, pepil ka ngeken lawen, chumechi ni kintung ngeken lawen, chumuechi ni yeyipu ngeken, chumuechi ni yatu gen tapu machi, feichi kom sungu, mulei ni kimal fachi we machi. Konlu fachi che kimal, fei machil bingekei. Petuni machi nun machil bingekei. Fei meu mlei ni kimal komzungu, ma busungual, ni yatual, yeyipual, pelon kutanam, kimne tamgayal,
con feichidu mleñi kimal. Femuechi amulele feichidu mu kim kumema chiñay. Hueluka femuechi nor piukeñay. Nor puyuñay. Femnule con nule kumema chimeu. Newe kumema chingelayay. Newe kume nor puyuñelayay. Chumuen kathaway. Feimeu mlele machi. Mlele che. Machi puyuñelu. Mleñi quintual. Cafe machi reculual. Quiñe come machimeu. Estimados, estimadas, no es fácil el proceso de formación de machi. Cuando una persona tiene un llamado a ser machi, lo ideal es, como le decía, buscar en unas 2 o 3 personas para saber bien si ese llamado es así o no. Si es así, necesita el apoyo de la comunidad, necesita el apoyo de la familia. Porque si esta persona no tiene el apoyo de su familia y de la comunidad, difícil que salga adelante por sí solo o por sí sola, si es hombre o mujer. Recordemos que hay machi hombre y machi mujer. Wentu machi, tomo machi. Por lo tanto, cuando se deciden tanto la familia y parte de la comunidad, porque no siempre se involucra toda la comunidad, que esta persona se inicie en ese proceso, lo ideal es buscar una machi, un machi que sea un buen machi. Y cuando hablo que sea buen machi, que sea recto, que sea correcto, que sea norche, normachi, kume machi, newen machi, kume machi pello, niechi machi. O sea, que sea una persona y un machi recto, correcto, que actúe bien. Entonces esa persona que se está formando, que se llama machil, porque una vez que inicia su proceso de formación, va a recibir el nombre de machil. ¿Ya? Machil. Y ahí tiene que formarse en muchos ámbitos del ser machi. Primero, hablar mapuzungún, hacer guillatu, hacer yeyipu, después hacer sumutu, hacer nglamtu, aprender a buscar la wen, aprender a identificar los lawen, aprender a identificar enfermedades, hacer pehutu, a través de orina, a través de ropa, a través de otros medios. O sea, tiene que aprender diferentes técnicas para poder detectar las enfermedades de las personas. También tienen que enseñarle a su puyi a hacer un puyi recto. Nor puyunyam timachi. Que no sea un puyi agresivo. ¿Ya? Y todo eso se hace a través de guillatu. Y por eso que es muy bueno buscar machi que sean guillatufe. Guillatufe machi. Es para que ese puyi también, a través del guillatu al buenumapu, a través de los ñen, los newen, de los puyi del buenumapu y otros machi del buenumapu, puedan, digamos, orientar ese puyi. Orientar el puyi de tanto de machi, pero también a veces de persona, digamos, de la persona misma, porque esa persona también tiene que de alguna forma cambiar y tener actitudes, buenas actitudes, de che, digamos. Entonces no es fácil. Por otro lado, como le decía, tiene que también estar el compromiso de la familia y de la comunidad. Cuando un machil tiene el apoyo de la familia y de la comunidad, es más fácil poder realizar ese proceso, porque además un machil necesita que le hagan tratamiento cada cierto tiempo,
generalmente se dice que un proceso de formación de machi puede durar hasta 4 años, 4 o un poco más, pero 2, 3, 4 años, una machi se forma bien, digamos. Y este proceso culmina, este proceso de formación de machi, de machil, culmina con el Ñey Curehuen. El Ñey Curehuen es la consagración de esta nueva machi, de este nuevo machi, con la instalación de su regue en su casa, en su lepun. Por lo tanto, él o ella hace esta ceremonia en Ñey Curehuen frente a su comunidad y donde hace con papayún y viene a decir quién es, su nombre de machi, porque toda machi tiene un nombre de machi, uy machi Ñey, y frente a su comunidad y a su familia, digamos, se instala este regue y hace el compromiso de seguir siendo machi, el compromiso que asume, digamos. Esta ceremonia se hace permanentemente posteriormente, cada machi lo hace casi todos los años, que consiste en renovar ese compromiso asumido. A veces se cambian todos los quemu, las plantas alrededor, o cada cierto tiempo se cambia el regue completo. Y esa ceremonia se llama, toda esta ceremonia se llama Ñey Curehuen. Femuechi amulei tuachi zungu peñi pulamien, fachi machil zungu trazungu tati, huelu lenmu keme machi, feimeu ta rumeñ ma ayu keitache, rumeñ ma ta zakiu keitache ka femuechi ñey ta keme kiñe keme machi keita pulovche, y ya tu fe machi ñey, zungu tu fe machi ñey, con keita ftake zungu mu, ftake kzaumeu, non el kao que la hizo mumu heipi keita puche kafa muechi chintunge kei satu kuchanalu con alufta que sumumu feimeu rume falita ni alta kiñek mem machi peñi pulamien kafa muechi leita chumuechi ni pelotu kenta pumachi kafe muechica tuculpa ya fin feula fachi zungu. Estimados, también vamos a hablar un poco sobre cómo diagnostican enfermedades los machi y las machi. Hay un concepto que se llama pelotún, que es la forma, que es el diagnóstico de enfermedades, y esto se hace por diferentes medios, digamos, a través de orina, a través de la ropa, a través del tacto, a través del cogún, que es la saliva, y también a través del puyutón. ¿Ya? Las características principales en cada una de estos procedimientos es la búsqueda del origen de la enfermedad. Pero la forma más completa de ver y de diagnosticar es a través de la ropa. ¿Ya? Es a través de la ropa, a través del pelletón. También es importante destacar que en el sistema de salud mapuche existe un rol muy importante del acompañante de las personas. Culturalmente, la persona que está enferma siempre tiene que tener alguien que lo acompaña.
Y eso se llama Ngen Kutran, que significa literalmente dueño del enfermo. Y este dueño de la enferma juega un rol de intermediario, de Rangiñelwe, entre el machi o la machi y el paciente y los demás familiares. Por lo tanto, siempre en la cultura mapuche, o cuando uno va a machi, alguien tiene que llevar a esa persona, tiene que hacerse cargo de ese enfermo. A veces el enfermo no va a machi, sino que hay alguien que lleva la orina de este enfermo, o lleva la ropa de este enfermo, y lo va a ver, le va a hacer peloto. Entonces no siempre es necesario que el enfermo vaya. Y ahora si es que va y va a escuchar, está correcto, está bien, digamos, no hay problema en eso. Eso con respecto al rol que tiene el Ngen Kutran. Esta forma de ver con la ropa se llama Puyutun, ¿ya? Puyutun. ¿Por qué? Porque se le ve a través de la ropa y ahí se le ve el Puyi, el espíritu de esta persona, de este paciente. Puyutun Kutran. Y dentro de las formas de sanar, de las ceremonias que se utilizan para sanar a las personas, existen varias, pero acá vamos a ver solamente dos. Y todas las ceremonias se le llaman Kthau, ¿ya? Kthau oKthautun. Y la gente generalmente el trabajo de machi le llama machitún. Pero dentro de la culturalmente existen dos grandes ceremonias que realizan los machi y las machi. Una que es el ulutun, y que es una ceremonia para curación de enfermedades. Es una curación sencilla, digamos. Y generalmente son para pacientes que tienen una enfermedad no tan complicada, ¿ya? Ese es el ulutun. Y dentro de este ulutun, cuando los machi y las machi hacen ulutun, no se necesita una gran cantidad de personas. Basta, digamos, con la familia del enfermo y el machi o la machi. Acá no se necesita su machife. En cambio, además el ulutun, los machi y las machi no entran en trance. ¿Ya? Generalmente se realiza yeyipu, Niyatu, con Waza o con Kultrun, y se hace la ceremonia.